Listo, Juan. A ver, vamos a ver con Edgardo, a ver qué pasó. A ver, entonces, cuando se habla de poder de mercado, se habla de la capacidad para poder influenciar en el precio, ¿ya? Es por eso que dentro de competencia imperfecta vamos a tener la presencia de los monopolios, oligopolios, monoxonios, ¿no? Oligoxonios. Cuando nosotros veamos esta palabrita que comienza en mono, ¿no? Mono va a significar uno, ¿no? Vamos a ponerlo acá. A ver, vamos a ponerlo por acá. Si la palabra que analizamos comienza en mono, ¿no? Solo comienza en mono, decimos que es uno. Si comenzara en oligo, ¿qué vamos a decir? Vamos a decir que son pocos, ¿verdad? Entonces, esta primera parte de la palabra nos indica algo muy simple. Nos indica cuántos son. Eso nos indica. Ahora, si la palabra que analizáramos terminara en polio, eso va a significar ofertante. Y si la palabra terminara en sonio, eso va a significar demandante. ¿Está bien? Esta segunda parte de la palabra nos va a indicar quién domina. Nada más. Y de ahí comenzamos a ensamblar, ¿no? Por ejemplo, si nos dicen mono, ¿no? Y de ahí lo completa con la palabra polio. Entonces, esta primera parte mono significa uno. Y esta segunda parte polio significa ofertante. Por lo tanto, diremos que un monopolio es un solo ofertante el que domina el mercado, ¿verdad? Ah, ya, profesor. Entonces, este único ofertante, este único vendedor, es aquel personaje que va a imponer su precio, ¿no? Ellos imponen su precio. ¿Estamos bien? Ah, ya, profesor, ni hablar. Ellos imponen el precio, o sea, ellos tienen la sartén por el mango, ¿no es cierto? O sea, son los que dominan, ¿ya? Pero obviamente el monopolio es el modelo de mercado más ineficiente que existe. ¿Por qué? Porque en el llamado monopolio, eh, la producción en la cual se produce es una producción muy baja, ¿ya? Y el precio es el precio más alto, ¿no? Por ejemplo, mira, a ver, vamos a poner lo siguiente. A ver, agárrate, ¿ah? Acá voy a poner el llamado equilibrio de mercado, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, en el equilibrio de mercado, vamos a poner aquí a la llamada curva de la demanda, por aquí a la curva de oferta. Entonces vamos a tener un equilibrio. El equilibrio, sabes tú que se da en el cruce, ¿verdad? Entre la oferta y la demanda. Entonces por acá tenemos un precio de equilibrio y aquí a una llamada cantidad de equilibrio. ¿Estamos bien? Perfecto. Ahora, vamos a graficar dónde operaría un monopolista. ¿Estamos bien? Un monopolista operaría más o menos por aquí. Ahí está. ¿Está bien? Aquí es donde va a operar el llamado monopolio. Entonces, en este monopolio, el precio al cual va a vender el producto, el precio del monopolista, es un precio más alto que el precio de equilibrio, ¿no es cierto? Ahora, la producción que va a hacer este monopolista está aquí. Esta es la producción del monopolista, que es una producción más baja
que la producción de equilibrio. ¿Estamos bien? Recuerda que este punto que está acá se llama el punto de equilibrio de mercado, ¿no? Donde compradores y vendedores se ponen de acuerdo al precio en el cual van a transar y la cantidad que van a transar. Este equilibrio de mercado es una situación eficiente. En cambio, en el monopolio, mira este monopolio. Su precio es el más alto de todos, ¿verdad? Es el más alto de todos. Y su producción es la más baja. Entonces, encima que producen poco, lo venden más alto. Si producen poco, no están abasteciendo al mercado. Por decir, el mercado necesita 100 unidades de un producto o 100.000 unidades de un producto, pero el monopolista produce menos. Vamos a imaginar que produzca 60. ¿Estamos bien? Entonces, no está abasteciendo a todo lo que el mercado necesita. Por eso que se te dice acá que el monopolista es bastante ineficiente. Uno, porque no abastece todo lo que el mercado necesita. Y dos, porque eso poco que está vendiendo, lo está vendiendo a un precio más alto. ¿Estamos bien? Ah, ya, profesor. Ahora, aquí voy a poner algo que, bueno, de todas maneras te va a servir como una especie de introductorio, ¿ya? Para aquellos que vayan a estudiar economía, ¿ya? Los que van a estudiar economía, por favor, el curso de geometría es importante, específicamente la parte de áreas, ¿ya? Porque cuando no entienden esa parte de áreas en geometría, a veces no entienden muchas cosas en economía, ¿ya? A ver, si vemos acá en competencia perfecta, miren este cuadradito de acá, miren este cuadradito de acá, ¿lo ven? Se visualiza, ¿verdad? Muy bien. Entonces, para saber cuánto es el ingreso, vamos a poner acá, el ingreso se calcula como una multiplicación del precio por la cantidad de productos que vendes, ¿verdad? Este es tu ingreso. El ingreso que vas a tener es el precio por la cantidad de productos que vendes. El precio en competencia perfecta está acá. Este es el precio. Por lo tanto, sería toda esta línea, ¿verdad? Toda esta línea, ¿no? Y la cantidad está acá. O sea, sería todo esto. ¿Estamos bien? Entonces, si tú multiplicas el precio por la cantidad, te daría toda esta área. Toda esta área. ¿Estamos bien? Ahí está. Eso sería tu ingreso. ¿Estamos bien? ¿Se visualiza? Muy bien. Ahora, a ese ingreso que tú tienes que restarle el costo. Y el costo viene a estar determinado por toda esta área de acá. Este es tu costo. Entonces, ¿cuál sería tu ganancia? Tu ganancia estaría determinada por, a ver, vamos a ponerlo acá. Tu ganancia vendría a estar determinada por todo esto. Esta sería tu ganancia. ¿Estamos bien? En cambio, en el monopolista, su ganancia, mira, a ver, ingreso sería este precio por esta cantidad. O sea, todo esto de acá sería su ingreso. ¿Estamos bien? Su costo vendría a ser solamente este pequeño triangulito. Y su ganancia del monopolista vendría a ser todo esto de acá. Que va a ser una ganancia mayor a la que obtuviera en competencia perfecta. Es por eso que el monopolista opera en esa zona. ¿Estamos bien? Entonces, ¿por qué el monopolista produce menos? Porque la ganancia produciendo menos es mucho más grande que la ganancia que hubiese obtenido en competencia perfecta. ¿Estamos bien? Entonces, el monopolista está maximizando lo que gana. Es por eso que este monopolista, sabiendo eso, ellos no producen al mismo nivel de competencia. Ellos producen menos, pero lo venden más caro.
y eso hace que su ganancia sea mucho más grande que la ganancia que obtendrían si produjeran al mismo nivel de competencia. ¿Estamos bien o se me han desmayado? Ahí está. Parece que se me han desmayado, ¿no? ¿Están por ahí alguno despierto? Bien, ya. Entonces borramos esto y ahora sí vamos a entrar a lo que nos toca ver, ¿no? Que es el comercio internacional. ¿Ya? Bien, ahí está Kevin, Joel, muy bien, Juan. A ver, ya. A ver, vamos a ver esto. Bueno, acá tenemos la fase productiva, ¿no? La producción pues se hace en diferentes lugares en el planeta. No es que se produzca al costado de nuestra casa. Entonces, una vez que se ha elaborado ese producto tiene que trasladarse a los diferentes lugares donde van a ser comercializados. Esa situación en la cual se traslada el producto a los diferentes lugares donde van a ser comercializados se conoce con el nombre de la circulación, ¿no? Entonces recuerda, en la circulación se traslada a los diferentes lugares donde van a ser comercializados. Es ahí, en esta circulación, donde se va a formar el llamado mercado, ¿ya? El mercado aparece ahí, en la fase de la circulación. Este mercado viene a ser la interacción entre compradores y vendedores. Producto de esta interacción, el mercado se forma y dentro de este mercado se forman los precios. Mucha atención aquí, ¿ya? Mucha atención aquí. ¿Dónde se forman los precios? En el mercado. Ten en cuenta que van a haber diferentes preguntas donde te van a decir eso, pero de forma camuflada, ¿no? Una que están preguntando bastante en diferentes instituciones es ¿dónde se forman los salarios? ¿No? ¿Dónde se forman los salarios? Y muchos chicos están cometiendo el error de decir que los salarios se forman en la distribución. Eso no es cierto. El salario es un precio y es un precio del trabajo. El salario es un precio, es el precio del trabajo. Y todo precio, ¿dónde se forma? Todo precio se forma en el mercado. Por lo tanto, los salarios se forman en el mercado. ¿Estamos bien? Y este mercado está dentro de la fase de la circulación. ¿De acuerdo, muchachos? No se vayan a olvidar ese asunto, ¿ah? Los salarios se forman en el mercado y el mercado está en la llamada circulación. ¿De acuerdo, muchachos? Perfecto. A ver. Ahora, en lo que nos interesa, ya en base a esto, es ver el comercio internacional. Este comercio internacional viene a ser, pues, la compra y venta de productos entre países. ¿Ya? Compra y venta de productos entre países. Pregunto, ¿este comercio internacional tiene que ver con la llamada circulación? Sí. O sea, el comercio internacional, si es que lo queremos ver dentro del proceso económico, estaría en la llamada circulación. ¿Ya? Aquí se compra y se vende productos entre los diferentes países. ¿Está bien? Ah, ya. Por ejemplo, nosotros los peruanos vendemos materias primas al resto del mundo. Nosotros los peruanos vendemos minerales, por ejemplo, ¿no? Vendemos minerales al resto del mundo, como por ejemplo a China. Cuando nosotros estamos vendiendo, salen productos del Perú, pero como contrapartida ellos nos van a pagar. Entonces nos van a pagar con el dinero que se usa en el comercio internacional. Ese dinero que se usa en el comercio internacional se conoce con el nombre de divisa. Mira, ve tú, ¿qué es una divisa? Una divisa es aquella moneda extranjera que se acepta en el comercio internacional. La más aceptada. ¿Cuál es la divisa más aceptada? La divisa más aceptada se llama el dólar. Claro, esa es la más aceptada. Pero obviamente no es la única.
¿no es cierto? Obviamente no es la única. Hay otras divisas. El euro también es una divisa, ¿ya? Ah, ya. Mire de acá. Acá está el Perú. Y acá esta imagen va a representar al resto del mundo. Entonces, nosotros producimos productos aquí en el Perú y lo vendemos al resto del mundo. Por ejemplo, producimos café, ¿no? Café y lo exportamos. Ahí está. Ojo que la exportación es una venta y la exportación se va a representar con la letra X. Cuando veamos la letra X, automáticamente decimos exportación. Y ahí está el rico café peruano que se exporta. Es un café orgánico, o sea, un café libre de pesticidas, que es lo que el mundo está pidiendo. Los europeos están pidiendo productos sin pesticidas. Entonces hay que venderle productos sin pesticidas, no hay que engañarle. Ya hace unos años del Perú salió quinoa hacia Europa. Y los europeos obviamente analizan el producto, pues. Y como no cumplía con los estándares, no era un producto orgánico, lo devolvieron. Semejante roche que tuvimos, oye. Nos devolvieron un producto por querer estafarlos. Qué feo, qué feo. Y esa situación debe ser bastante repudiable. ¿Por qué? Porque si hay un grupo de peruanos que esté estafando al mundo, entonces nos miran mal. Y eso afecta a otros productores. Entonces, no, en el Perú, ten cuidado cuando le compres al Perú, porque en el Perú te estafan. Entonces, comenzar a vender algo que no es, le genera un daño enorme a toda la producción nacional. ¿Estamos bien? Bueno, entonces acá tenemos que estamos exportando, ¿verdad? Entonces salen productos del Perú, pero ahora nos van a tener que pagar y nos van a pagar en divisas. ¿Qué es una divisa? A ver, ¿qué es una divisa? Es la moneda extranjera aceptada en el comercio internacional. La más usada es el dólar. Ahí está. ¿Se da cuenta? Pero no solamente exportamos, sino también importamos. La importación se representa con la letra M. La importación viene a ser los productos que se fabrican en el resto del mundo y van a ser comprados por el Perú. Entonces, como estamos comprando, ahora tenemos que pagar. Y si tenemos que pagar, del Perú van a salir divisas. Mira, ve, ahí tenemos a la moneda extranjera aceptada en el comercio internacional, llamada divisa, que sale del país para pagar lo que nosotros hemos comprado. De esa manera, muchachos, se realiza el comercio internacional. Ah, ya, profesor. Muy bien. ¿Ya? Recuerda que tanto la exportación como la importación se representa cada uno con la segunda letra de la palabra, ¿no? Por ejemplo, aquí, en el caso de la exportación, se representará con la letra X. Y en el caso de la importación, se representará con la letra M, ¿no? Entonces, cuando vean una M, importación. Y cuando vean una X, exportación. ¿Estamos bien? Ah, ya. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es que la exportación es una venta, ¿no? La exportación es una venta, mientras que la importación es una compra. ¿Ya? Vamos a ponerlo ahí. A ver, vamos a ponerlo, muchachos. Vamos a cambiar del color porque está con color amarillo. Vamos a poner rojito. A ver. Entonces, cuando veamos una exportación, automáticamente lo representamos con la letra X, ¿no es cierto? ¿Y qué es una exportación? Una exportación viene a ser una venta. En cambio, cuando vemos una importación, la importación se va a representar con la letra M. ¿Y qué es una importación? Una importación viene a ser una compra que el país hace. ¿Estamos bien? Ahora, como estamos vendiendo y comprando, o sea, estamos haciendo comercio internacional,
Eso significa que nos abrimos al mundo. Por lo tanto, tenemos nosotros un tipo de economía conocida con el nombre de economía abierta. Las economías abiertas son aquellas economías que practican el comercio internacional, o sea, aquellas economías donde se realizan exportaciones e importaciones. ¿Estamos bien? Muy bien. Ahora, dicho eso, ya podemos hablar entonces del concepto del comercio internacional, ¿no? Que obviamente pues es la compra y venta de productos entre un país con el resto del mundo. Y eso es importante. ¿Saben por qué es importante? Porque eso genera, por ejemplo, más empleo. ¿Que sí, profesor? O sea que cuando se hace comercio internacional se genera empleo. Sí, se genera empleo. ¿No es que tenemos que producir? Tenemos que producir para poder vender. Ah, ya, profesor. Caramba. Qué situación para interesante es esto de la producción. Mira, a ver, ¿usted recuerda cómo era la función de producción? Mire, ve acá. Tenemos aquí que esta producción, llamada Q, va a estar en función de los factores clásicos, la naturaleza, el capital y el trabajo. ¿Se acuerda? Muy bien. Acá le voy a dar un dato adicional para que vaya pensando, ¿no? Nos dicen que en la economía el principal problema que existe es el recurso escaso, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Se acuerdan que le decía a la primera clase cuál es el principal problema de la economía? La escasez. ¿Estamos bien? La escasez, ¿no? Entonces, en base a eso sale la piedra angular de la economía, ¿no? La economía existe porque el recurso es escaso. Muy bien. Entonces tenemos acá que los recursos naturales y el capital sí son recursos escasos. Y sobre ellos son los que se trabajan, ¿no es cierto? Porque cuando hablamos de escasez, hablamos de una situación en la cual la necesidad supera al recurso existente. Pero, ¿sabes? No dicen nada respecto al trabajo. No dicen nada, no lo quieren utilizar mucho. Este trabajo no es un recurso escaso. Este trabajo, muchachos, es un recurso abundante, ¿no es cierto? Entonces habría que virar hacia este lado, ¿no? Si esto es escaso, naturaleza y capital es escaso, ¿por qué no miramos el trabajo, que es un recurso abundante, ¿no? ¿Por qué entonces le damos tanto interés al factor capital si es escaso? Mejor hay que darle más interés al factor trabajo, que es un recurso abundante. ¿Estamos bien? Habría que mirar eso, ¿ya? Habría que mirar eso. A ver, sigamos entonces. Mire, ve esta imagen. Esa imagen, campeón. Ah, esa imagen te representa clarito cómo se realiza el comercio internacional, ¿no? O sea, ya no estamos hablando que le vamos a vender productos en el mercado del barrio, ¿no? Que vamos a poner nuestro puestecito a vender sándwiches para que consuman el barrio, ¿no? Ya estás hablando que tus productos van a ser consumidos por el planeta, ¿no es cierto? Ya es una situación más interesante. Ah, muy bien. Es bueno que haya más comercio, ¿verdad? Y los comercios se acrecientan en base a los tratados. Si hay más tratados, eso abre las puertas a que exista más comercio, ¿no? Por lo tanto, va a obligar a que produzcas más, ¿no es cierto? Y si produces más, se va a generar más empleo dentro de tu país. Si hay más empleo, la gente tiene más dinero. Y si la gente tiene más dinero, entonces va a comprar más. Hay mayor consumo. Y si hay mayor consumo, entonces tiene que haber más comercio. Es un círculo, ¿verdad? Es un círculo. Ah, por lo tanto, el comercio internacional es algo muy bueno, ¿no? Ah, a ver, acá dice, ¿no? Un aporte de Simón dice, puede haber un intercambio, por ejemplo, de café y después otro país te da manzanilla. Claro, claro que sí.
¿no es cierto? Pero obviamente eso tiene que ser a través de la divisa, ¿no? O sea, tiene que hacer compra y venta a través de divisas. ¿Ah? Ahora, ¿cuáles son las ventajas de este comercio internacional? ¿No? Una ventaja es la llamada especialización que cada país hace en el producto que está fabricando, ¿no? Si usted escucha hablar de Argentina, es inevitable que usted automáticamente lo relacione con la carne argentina, ¿verdad? Ah, y si lo relaciona con la llamada carne, también tiene que haber el cuero, ¿no? ¿Por qué el cuero? Porque obviamente, pues, esa carne viene con cuero, ¿ya? Ah, mira, ve, ahí está la parrilla argentina, ¿no? La parrilla argentina. ¿Mm? Ahí está, medio cocido, ¿no? No es conversando con un argentino, me decía que esta carne es muy deliciosa, ¿no? Que ya al estar dorada en la parte de afuera ya mataron todos los microbios. Y que esto rojito que vemos en realidad no es sangre, ¿no? En realidad es líquido que tiene los tejidos porque ya la carne está cocida, ¿no? ¿Estamos bien? Ah, entonces me pareció interesante lo que decía. Ahora, aparte de la carne y el cuero que producen los argentinos, también tenemos el trigo argentino. Está en la pampa de Argentina, ¿no? Ah, y si nosotros, los peruanos, ¿qué producimos? Minerales, minerales, ¿no? Pero también obviamente producimos otras cositas, ¿no? Como por ejemplo harina de pescado. Ah, los productos agropecuarios. Ah, o sea, cada país se especializa. Claro, por ejemplo, Venezuela, su petróleo, ¿verdad? Los brasileños, su café. Los bolivianos, su gas. ¿No? Entonces se van especializando. Ah, entonces, este comercio internacional tiene otra ventaja que permite que nosotros importemos aquellos productos que no producimos, ¿no? En cantidades suficientes o simplemente que no lo tenemos. Por ejemplo, nosotros los peruanos traemos trigo, ¿ah? Traemos trigo. Ah, ¿qué profesor? Nosotros los peruanos no producimos trigo. Sí producimos trigo, pero la cantidad de trigo que producimos es muy baja. Recuerda que para producir trigo necesitas pampa y el Perú es bastante ande. Entonces el trigo es mínimo lo que producimos y tenemos que traer trigo de Argentina, de Estados Unidos. ¿Ah? Ahí está. Connie dice, no, profesor, Brasil exporta mayor cantidad de café, pero en calidad es Perú. Claro, ¿no? Lo que ocurre es que el café que produce Perú es orgánico, o sea, es un café sin pesticidas. Nosotros somos el segundo país a nivel mundial en exportación de café orgánico. Ojo, café orgánico. Éramos el primero, pero México nos desplazó. ¿Ya? Ahora, Colombia también produce café, pero ya no es orgánico, o sea, ya no es sin pesticidas. ¿Estamos bien? Ah, por ejemplo, hay personas que son muy sensibles a los químicos. ¿Ya? Entonces, cuando tú le das café a estas personas que son muy sensibles, entonces, si tiene pesticidas, automáticamente comienza a picarle la piel, ¿no es cierto? La pierna, el brazo, porque sienten, detectan rápidamente que tiene pesticida, ¿no? Ah, ya. En cambio, pues, los que no son muy sensibles a eso no se van a dar cuenta, ¿ya? Ahí está, Malena dice, ¿no? Profesor, si por ejemplo Argentina produce carne y si Perú también quisiera producir carne y hay competencia, ¿habría guerra comercial? Sí, lo que pasa es que existe guerra comercial, ¿no? Por ejemplo, en minerales, ¿no? Perú produce cobre, Chile también produce cobre, ¿se da cuenta? Y competimos con los demás países que también produzcan cobre. Ah, bien. Ahora, aparte de que podemos abastecernos de aquellos productos que no producimos o producimos en cantidades insuficientes, también permite ejercer una especie de equilibrio, ¿no? Equilibrio en productos y equilibrio en precios. ¿Ah? Bien. Ahora, ¿cuáles son las formas por las cuales se va a realizar el comercio internacional?
¿Ya? Bien. La primera forma es a través de la exportación. ¿Ya? Ahí está. Ahorita vamos a llegar a tu pregunta, Rafael, de cuáles son los bienes que nosotros importamos. Justo acá, en formas. Porque acá en formas del comercio vamos a ver las exportaciones y las importaciones. Ahora, Leonardo pregunta, ¿no? Profesor, ¿por qué a pesar de que Latinoamérica tiene muchas materias primas, está en crisis? Claro, ¿no? A ver, es que lo que ocurre es que es una situación que no solamente es de materias primas, también tiene que haber lo que es el capital humano, o sea, tienes que tener una población que está muy bien preparada, ¿no? Y en eso nosotros estamos lejos todavía, ¿no? El caso del Perú, nuestro capital humano todavía está muy bajo, muy, muy, muy bajo, ¿no? Eh, Profesor, ¿y Estados Unidos? Bueno, Estados Unidos en promedio su capital humano es más alto, pero a pesar de, mira, siendo Estados Unidos un país que es una potencia y eso es innegable, ¿no? ¿Sabía usted que en Estados Unidos hay 40 millones de personas que están en situación de pobreza? 40 millones. 40 millones de personas que están en situación de pobreza. Nosotros en el Perú somos 32 millones. En Estados Unidos son 40 millones que son pobres. O sea, estás hablando que en Estados Unidos hay una población más grande que el Perú que está en situación de pobreza. Obviamente que en Estados Unidos son más personas, pues en Estados Unidos más o menos son 328 millones de personas. Y de esas 328 millones de personas que habitan en Estados Unidos, 40 millones de personas están en situación de pobreza. Ahora, ¿qué dice el gobierno norteamericano o los especialistas norteamericanos sobre estos 40 millones de norteamericanos que son pobres? Entonces dicen, ellos son pobres por diferentes razones. Uno de ellos, que no trabajan lo suficiente, ¿ya? No trabajan lo suficiente. Dos, ¿ya? Que están tomando malas decisiones. Y tres, que no tienen habilidades. Por eso están en situación de pobreza. Y ojo, que cuando hablo de pobreza, pobreza a nivel mundial, pobre es aquel que gana $2 o menos al día por persona. Los pobres norteamericanos, muchos de ellos están en situación de indigencia, ¿no? Entonces, si aplicamos esa explicación que dice el gobierno, dice, oiga, no trabajan lo suficiente, toman malas decisiones o en su defecto no tienen habilidades, por eso son pobres. Entonces, ellos explican eso porque obviamente son capitalistas, ¿no? Entonces, si seguimos esa idea, no solamente acá en Latinoamérica tendríamos que tener recursos naturales, sino también tendríamos que preparar a la población. El capital humano tiene que ser muy fuerte, ¿no? ¿Qué es el capital humano? El capital humano son los conocimientos, las habilidades que tiene la población. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, vayamos a las formas. La primera forma es la exportación. Les decía a ustedes que la exportación se representa con la letra X. La exportación viene a ser la venta de productos al sector externo, ¿no? Ahí está, imagínate esta fotito, ¿no? La venta de productos al sector externo, qué bárbaro, ¿no? Cuando estamos haciendo eso, significa que los productos están saliendo, porque estamos vendiendo productos. Pero como contrapartida, ellos nos van a pagar. Entonces hay una entrada de divisas. La divisa más importante es el dólar. ¿Estamos bien? Claro, Elena, es correcto. Ahora, antes de ver la diferencia entre exportaciones tradicionales y no tradicionales, quiero recordarles algo para poder entenderlo, ¿no? Vamos a recordarlo, la diferencia entre materia bruta, materia prima, insumo y bien final. ¿Ya? Ahora, todo comienza con la materia bruta. La materia bruta es cuando está en su estado natural, ¿no? Ejemplo, los peces. ¿Ya? Ahí está. Si esta materia bruta la extraemos, entonces se convierte en materia prima. La materia prima no es otra cosa que la materia bruta extraída, ¿no? Ejemplo, el llamado pescadito, ¿no? Ahí está, ese delicioso pescadito.
Si a esta materia prima le damos una ligera transformación, entonces se vuelve insumo. ¿Ya? Ese insumo puede ser el llamado filete de pescado. Y si a este insumo ya lo transformamos totalmente, nos da el bien final, ¿no? Ejemplo, un delicioso cevichito. ¿Ya? Ahí está. Ahora, conforme vayamos transformándolo, va a tener valor agregado. El valor agregado es el valor que se adiciona, el valor que se añade. Entonces, a mayor grado de transformación, va a tener más valor agregado, ¿verdad? Y obviamente, si tiene menos grado de transformación, va a tener menos valor agregado. Vamos a ponerle con números para entenderlo. Vamos a imaginar que este pescadito, vamos a partir en la materia prima, cuesta 10 soles. Y cuando lo fileteamos, su valor sube a 12. Y cuando lo hacemos ceviche, su valor sube a 60. ¿Se da cuenta entonces cómo está aumentando el valor agregado? ¿No es cierto? El valor agregado se incrementa conforme hay un mayor grado de transformación por el producto. Fácil, ¿verdad? Ahora, dicho esto, sí puedo hacer la diferencia entre la exportación tradicional y la exportación no tradicional. La exportación tradicional básicamente está en la etapa de materia prima. ¿Ah? En cambio, la exportación no tradicional básicamente está en la etapa de insumo. Entonces, si decimos, la no tradicional está aquí, en la etapa de insumo. Por lo tanto, podría decir que la exportación no tradicional tiene mayor valor agregado. ¿Por qué la exportación no tradicional tiene mayor valor agregado? Porque tiene un mayor grado de transformación. Esta es la no tradicional. En cambio, la exportación tradicional básicamente está en la etapa de materia prima, ¿cierto? Entonces, si está en la etapa de materia prima, tiene menos valor agregado, pero es lo que nosotros más vendemos. Lo que nosotros más vendemos es las exportaciones tradicionales, que bordean el 70% de las exportaciones totales. Por lo tanto, cuando decimos, ¿cómo vamos a reconocer una exportación tradicional? Es porque nos va a generar el mayor ingreso de divisas, ya que es lo que más vendemos. Esa clasificación o esa diferenciación que te he mencionado, eso lo explica la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, ¿no? CEPAL hace una diferencia entre las exportaciones tradicionales y no tradicionales. ¿Estamos bien? CEPAL te explica y dice, ¿no? Oiga, en la década del 70, los latinoamericanos comenzaron a exportar insumos. Era una novedad exportar insumos, porque los latinos siempre habíamos exportado materias primas. Eso era lo tradicional. Lo tradicional era vender materias primas, es decir, productos que recién se extraen. Como quien dice, de la chacra a la mesa. Eso era lo que vendíamos. Entonces en el 70 comenzamos a exportar insumos y era una novedad. Es por eso que se le llamó, oiga, a esto se llama no tradicional. ¿Ah? ¿Estamos bien? Ahí está, Jesús está preguntando cuál sería la mejor manera de salir de esta crisis de la pandemia. Bueno, ya al gobierno se le ha criticado lo que está haciendo, ¿no? Economistas sanmarquinos ya hace un mes han criticado, le han dado duro al gobierno, ¿no? Por ejemplo, el doctor Roca Garay menciona, ¿no? El gobierno está aplicando mal la receta. Si bien es cierto, el gobierno está incrementando su gasto de gobierno, ¿no? Lo está aplicando mal.
¿no? Se está aplicando mal la receta, ¿no? A ver, ¿por qué? Porque el gobierno está dándole dinero a la gente, pero la gente solamente compra alimentos, ¿no? Y las empresas, si van a comenzar a producir, entonces, ¿a quién le van a vender? Entonces la empresa dice, yo voy a producir, pero la gente no me va a comprar, entonces ¿para qué va a producir? Entonces la economía se va a estancar. Entonces lo que tiene que hacer el gobierno rápidamente es destinar dinero a obras grandes, ¿no? Obras grandes para que se genere empleo continuo. Y si se genera empleo continuo, entonces con esa continuidad la gente tiene ingresos continuos. Y al tener ingresos continuos, entonces recién ahí no solamente va a comprar alimentos, sino también va a comprar otro tipo de productos y la economía se va a comenzar a dinamizar, la economía se va a comenzar a mover, ¿no? Bien, claro, esa es teoría keynesiana. Bien, a ver, entonces para no salir de esta situación, sigamos acá, ¿ya? Entonces, en la década del 70 se le decía exportación no tradicional a lo que recién comenzamos a exportar, que era una novedad, los insumos. Pero eso era en la década del 70. Ahora estamos 2020, o sea, prácticamente 50 años después. Entonces, ya no podemos decir que la exportación no tradicional es lo que recién estamos vendiendo, porque ya llevan 50 años. Entonces, ¿cuál es el criterio que tiene CEPAL para reconocer una exportación no tradicional? Es aquella exportación que tiene mayor valor agregado porque está en la etapa de insumos, ¿no? Ah, en cambio, lo tradicional es lo que más vendemos, por lo tanto es lo que más divisas nos genera, ¿no? En el año 2019, las exportaciones tradicionales representaron el 70% de las exportaciones totales. Eso reafirma qué es lo que más estamos vendiendo, ¿no? ¿Y a qué país básicamente le hemos vendido? Mira, ve, a China le hemos vendido este monto, mientras que a Estados Unidos este monto. Entonces, en base a las exportaciones, China resulta siendo un mejor mercado que Estados Unidos para nosotros. ¿Estamos bien? En base a las exportaciones. ¿Ya? Muy bien. Ahora, dicho esto, recién podemos entrar a las exportaciones, ¿no? Comenzamos con las no tradicionales, ¿no? Las que están acá, ¿no? Por ejemplo, tenemos ahí a los productos químicos, ¿no es cierto? Como la soda cáustica, el óxido de zinc, ¿no? Que es, por ejemplo, Kimpac es la que exporta eso, ¿no? ¿A quién le exporta? A Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, ¿no? Esos son los productos no tradicionales. Con respecto a los tradicionales, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a los minerales, la harina de pescado también. Ojo, esta harina de pescado, usted no la ha consumido, ¿ah? Cuando usted ha ido al mercado y ha pedido harina de pescado, eso en realidad es harina de maíz para apanar pescado, que es una harina amarilla. Y si usted la huele, va a oler a pescado, ¿no? Entonces, harina de maíz para apanar pescado. Lo que ocurre, como es muy grande la palabra, la gente lo acorta, ¿no? Porque imagínate, señora, deme medio kilo de harina de maíz para apanar pescado, es bastante largo, ¿no? Entonces lo acorta, ¿ya? La harina de pescado es de este color, ¿no? Entonces ahí ya se dio cuenta, pues, que usted no ha comprado eso, ¿no? Esta harina de pescado es en base a pescado, se deja secar los residuos de pescado y pescados chicos grasosos, se deja secar con ciertos químicos, y de ahí, cuando ya están secos, entra el proceso de trituración para sacar esta harina. Esta harina de pescado básicamente sirve de alimento para los animales, ¿no? Para que engorden, para el ganado, ¿no? ¿Ya? Ahora, en la importación, que era la pregunta de tu colega, la importación son los productos que se fabrican en el exterior y son comprados, ¿no es cierto?, por el Perú, ¿no? O sea, productos comprados al sector externo, le compramos a ellos, ¿no? ¿Y qué es lo que más compramos nosotros? Insumos, ¿no? Eso es lo que más compramos. Este es el grupo de productos importados, ¿no? Y la secuencia siempre es esta, ¿no? Primero los insumos, después los bienes de capital y por último los bienes de consumo.
Entonces, en la uni una vez preguntaron, ¿no? Decían, ordene, ¿ya? La pregunta era esa, ¿no? Ordene las importaciones peruanas de menor a mayor. Entonces, si tenías que ordenar las importaciones peruanas de menor a mayor, ¿por dónde comenzabas? Por los bienes de consumo, ¿verdad? Y de ahí seguían los bienes de capital y terminabas con los llamados insumos. ¿Estamos bien? Ah, ya, profesor. Entonces aquí, ¿no? El porcentaje que voy a poner es un porcentaje del 2019, ¿ya? Pero ese porcentaje no siempre va a ser igual, ¿no? Pero sí la secuencia del orden de quién es primero, segundo y tercero, eso se ha venido manteniendo, ¿ya? ¿Estamos bien? Perfecto. Ahora, los elementos que se usan en el comercio internacional. El primer elemento se llama la divisa. Y esta divisa ya la hemos trabajado, ¿verdad? La divisa, pues, es la moneda extranjera que se acepta en el comercio internacional. Profesor, ¿el sol peruano es una divisa? La respuesta es no, el sol peruano no es una divisa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el sol peruano no se acepta, pues, ¿no? ¿Cuál es la divisa más usada? El dólar. Por ejemplo, este joven que va a exportar paltas, esas deliciosas paltas, paltas fuertes, él la va a exportar. Entonces, si las exporta, ¿no? O sea, si vende esas paltas, a él le van a pagar con divisas. Entonces ya las divisas entraron al país. Él tiene dólares. Entonces los tiene que cambiar, ¿sí o no? Los cambia en el mercado peruano para poder obtener soles. Ah. Ahora, Piero nos pregunta, ¿qué necesita para que el sol sea aceptado como divisa? Bueno, está bien bravo eso, ¿ah? Para que una moneda se convierta en divisa, el país dueño de esa divisa o dueño de esa moneda tiene que dominar el comercio internacional. Entonces, si no logra tener dominio en el comercio internacional, su moneda no será aceptada como divisa, ¿no? Y el Perú está lejos de dominar el comercio internacional. Estamos muy, ¿verdad? Es más, mira, ve, ¿sabía usted que embarcar y desembarcar productos en el puerto del Callao, que es nuestro mejor puerto, eh, demora un 50% más de tiempo que en el puerto de Valparaíso? Es sorprendente, ¿no? O sea, no somos eficientes, ¿verdad? Demora 50% más de tiempo que el puerto de Valparaíso. Entonces, falta inversión en puertos. O sea, no es posible que en carga y descarga nos demoremos tanto, ¿no? Ahora, las operaciones logísticas, trasladar productos dentro del Perú es un 80% más caro que en Chile. Entonces, en esos puntos ya usted se da cuenta que tenemos que mejorar bastante, ¿no? Tenemos que mejorar bastante, ¿no? Ahora, Mariano Reyes pregunta, ¿no? Profesor, se dice que en el futuro China podría superar a Estados Unidos como primera economía mundial. Bien, a ver, la información que tenemos es que ya Estados Unidos se dio cuenta de eso. Y es el mismo Estados Unidos que está comenzando a aplicar una estrategia diferente. La estrategia de Estados Unidos para evitar que China domine el mundo es que Estados Unidos está poniendo en marcha el proceso de la desglobalización. O sea, lo que apuntábamos, que el mundo se globalizaba, que iba a ser solo uno, y Estados Unidos se dio cuenta que no le conviene, porque si sigue así, China lo va a devorar. Entonces, ahora Estados Unidos está practicando la desglobalización. O sea, ya están haciendo grupos, ¿no? Y lo que se está viendo ahora que es quiénes son los amiguitos de China y quiénes son los amiguitos de Estados Unidos. ¿Ya? Entonces, la cosa se está moviendo así. China está jugando con toda Europa y, ¿no es cierto?, toda Europa, a excepción del Reino Unido. El Reino Unido se salió, recuerda el Brexit, ¿no? Se sale porque el Reino Unido quiere jugar con Estados Unidos. ¿Ya? Entonces, ¿a nosotros qué nos conviene? ¿Estar con China o estar con Estados Unidos? Bueno, nos conviene Estados Unidos, ¿no? Nos conviene Estados Unidos. ¿Ya? Es más, el que tiene más inversiones en el Perú es Reino Unido. ¿Ya?
Entonces, así se está moviendo el mundo, muchachos. ¿No? Así se está moviendo el mundo. ¿Ok? Ya, bueno. Ah, está preguntando sobre la vacuna del COVID. Bueno, es que lo que pasa es que ¿por qué llegará muy tarde? Porque nosotros no somos potencia. Entonces, como no somos potencia, vamos a tener que esperar, pues, ¿no es cierto? Ahora, el otro elemento, miren, ve, las reservas internacionales. Esto lo maneja el Banco Central de Reserva, ¿verdad? Estas reservas internacionales sirven para hacer frente a las obligaciones que nosotros tengamos frente al resto del mundo, ¿verdad? Frente al resto del mundo. Entonces, estas reservas más o menos, bueno, varía, ¿no? No siempre va a ser el mismo monto, ¿no? ¿Ya? Está en promedio en 62.000 millones de dólares. Entonces, si el Perú tuviera algún tipo de obligación externa, sacamos de nuestras reservas y ya está, pues, ¿no? Ahorita tenemos reservas, o sea, eh, esta crisis nos ha agarrado con ciertos ahorros, ¿no? Que ojalá el gobierno o el próximo gobierno lo utilice correctamente, ¿no? Entonces, el gobierno ha dicho que va a soltar 2.000, 3.000 millones de soles para reactivar la economía, ¿no? El problema también está en que el próximo año hay cambio de gobierno y los inversionistas un poco que se aguantan, o sea que ese es un detalle muy fuerte en el próximo cambio de gobierno. ¿Quién nos va a gobernar ahora? El otro elemento, el derecho especial de giro. Por sus iniciales sería DEG, Derecho Especial de Giro. Este derecho especial de giro está conformada por las monedas más fuertes a nivel mundial: el dólar, la libra, el euro, el yen y el yuan. Ojo, que el yuan es la moneda china, también llamado el renminbi, yuan o renminbi. Este yuan o renminbi se incorpora al derecho especial de giro el año 2016. 1 de octubre del año 2016 es cuando el yuan se incorpora. Ah, ya, profesor, perfecto. O sea que antes el yuan no estaba. No, no estaba. Entonces, mira, ve, 2016, mira cómo los chinos se están metiendo con fuerza. ¿Ah? Se están metiendo con fuerza. Ah, muy bien. Ahora, estos son los elementos. Bueno, si por alguna razón no hubieran dólares en el Perú, no hubieran divisas, ¿qué hacemos, no? Porque si no hay divisas no podemos hacer comercio. Entonces el BCR se da cuenta que en el mercado interno no hay divisas. Entonces, ¿qué hace? Saca de sus reservas y mete, mete al mercado. Entonces, obviamente, si está metiendo dólares al mercado, las reservas se van a reducir, ¿sí o no? ¿No es cierto? Entonces, ¿te das cuenta para qué se utilizan las reservas? Profesor, ¿y qué pasaría si no hay dólares, no hay divisas y tampoco el BCR tiene reservas? Ay, ay, ay. Esa es una situación dramática. Si no hay divisas y el BCR tampoco tiene reservas, entonces podemos ir al Fondo Monetario Internacional, al famoso FMI, y pedirle un préstamo a través del derecho especial de giro. Ahora, si no nos presta el Fondo Monetario, ahí sí estamos en problemas, ¿no? Ahí sí estamos en problemas porque nuestra economía se va a sentar. Va a existir un desabastecimiento de la economía nacional. ¿Ah? Bien. Ahora, aquí, en el llamado tipo de cambio, ¿no? En el caso del tipo de cambio. Mira, el tipo de cambio es el precio de la moneda extranjera en términos de la moneda nacional. Es decir, decimos, señora, ¿y cuánto está el dólar? Así preguntamos, ¿verdad? No es a la inversa. O sea, no es que digas cuánto está el sol, así no decimos. Decimos cuánto está el dólar. ¿Ah? Voy a poner que un dólar cuesta 3 soles. ¿Sí? Un dólar cuesta 3 soles. Voy a poner eso. Lo cual significa entonces que un sol viene a ser la tercera parte de un dólar, ¿no? Si un dólar cuesta 3 soles, significa entonces que un sol es la tercera parte de un dólar. Si el tipo de cambio subiera, digamos que sube a un dólar 5 soles, ahí está. Entonces eso va a significar que un sol es la quinta parte de un dólar. Dense cuenta,
Cuando el tipo de cambio sube de $1 5 soles, el sol pierde valor. Cuando el tipo de cambio sube, el sol peruano está perdiendo valor, porque ahora solamente vale la quinta parte de $1. El sol vale menos. En cambio, cuando el tipo de cambio baja, el sol vale más, porque ahora un sol vale la tercera parte de $1. ¿Estamos bien? Ah, ya, profesor. Entonces, cuando el tipo de cambio suba, la moneda nacional pierde valor. Cuando el tipo de cambio suba, la moneda nacional pierde valor. Es por eso que decimos que el sol se ha devaluado o depreciado. ¿Ya? Cuando el tipo de cambio sube, el sol pierde valor. ¿Estamos bien, chicos? Muy bien. Ahora, si el tipo de cambio bajara, de $1 a 3 soles, entonces el sol ganó valor. ¿Ya? Cuando el tipo de cambio baja, el sol gana valor, lo que significa que el sol se revalúa o aprecia. ¿Estamos bien hasta ahí? Muy bien. Ahora, una vez que ya hemos visto eso, ¿ya? Eh, vamos a ver las clases de tipo de cambio. Ejemplo, el tipo de cambio fijo. El tipo de cambio fijo es un tipo de cambio establecido por el Banco Central, por la autoridad monetaria. Entonces, para que un tipo de cambio fijo suba, la misma autoridad monetaria tiene que determinar que así sea. Entonces, la autoridad monetaria dice, el tipo de cambio subió, ¿no es cierto? Pero cuando lo sube, lo va a mantener fijo por un tiempo, ¿no? Hasta que en otro momento diga, el tipo de cambio baja. Y cuando baje, lo va a mantener así por un tiempo. O sea, sería más o menos así, muchachos. Si lo queremos hacer en una gráfica, ¿no? A ver, así. Acá tendríamos el tipo de cambio. Entonces, un tipo de cambio fijo es un tipo de cambio que va a resultar siendo constante, pero va a estar constante por un tiempo, no por toda la eternidad. ¿Ya? Entonces sería así, mira. Un tipo de cambio fijo estaría representado por una línea horizontal, ¿no? Pero por una línea horizontal que indica que el tipo de cambio no se va a mover, que el tipo de cambio está constante, pero no por toda la eternidad, sino por un tiempo. ¿No? Pasa ese tiempo y de repente el Banco Central dice, ya a partir de este momento el tipo de cambio va a subir. Y cuando suba, igual lo va a mantener fijo por un buen tiempo. ¿Estamos bien? Entonces, ya tú aquí comprenderás que se le llama fijo no por las puras, ¿verdad? Se le llama fijo porque no cambia durante un tiempo. Pero después de ese tiempo, obviamente sí, ¿no? ¿Ya? Un ejemplo de un tipo de cambio fijo era lo que tenían los argentinos. Los argentinos tenían su tipo de cambio fijo llamado la caja de conversión. Así se llamaba, la caja de conversión o convertibilidad cambiaria. En este tipo de cambio, el gobierno argentino se comprometía a mantener la misma cantidad de pesos y la misma cantidad de dólares. ¿No es cierto? Entonces, si a Argentina entraba $1.000.000, el gobierno argentino creaba 1.000.000 de pesos. Si a Argentina entraban $10.000.000, entonces el gobierno argentino creaba 10 millones de pesos. Y profesor, si se iban 8 millones de Argentina, 8 millones de dólares, entonces el gobierno argentino retiraba 8 millones de pesos. Eso se hacía con la intención siempre de mantener la misma cantidad de dólares con la misma cantidad de pesos, para que se mantenga el tipo de cambio siempre $1, $1. ¿Estamos bien? $1, $1. Ahora, Aaron nos pregunta, ¿no? Dice, ¿no tiene el mercado que regular la moneda? Claro, pero eso es en un tipo de cambio flexible. En un tipo de cambio flexible es el propio mercado. Acá tenemos un tipo de cambio fijo. Y en el tipo de cambio fijo el mercado no participa. En el tipo de cambio fijo es el propio Estado el que determina el tipo de cambio. ¿Estamos bien? Muy bien.
¿Y por qué Argentina está en crisis? Bueno, la historia de las crisis tiene diferentes vertientes, ¿no? Que ya lo trataremos más adelante, ¿no? ¿Estamos bien? Entonces, es un análisis más detallado de ver la causa de por qué la economía está en crisis. ¿Ah? Bien, entonces ese es el tipo de cambio fijo. ¿Cómo funciona un tipo de cambio flexible? Es diferente, ¿ah? El tipo de cambio flexible es diferente. Este tipo de cambio flexible tiene dos variantes. El primero de ellos es la flotación limpia, que es un tipo de cambio netamente determinado por el mercado por la famosa ley de la oferta y la demanda, ¿no? Entonces, a través de esta ley de la oferta y la demanda, se va a determinar el tipo de cambio de flotación limpia, ¿no? Te dice, el tipo de cambio varía en relación directa a la demanda e inversa a la oferta, ¿no? Esta ley ya la conoces, ¿verdad? Entonces, dice, el tipo de cambio varía en relación directa a la demanda. Entonces, cuando la demanda de dólares sube, el precio del dólar sube. ¿Ya? El precio del dólar se llama tipo de cambio. ¿Ya? A ver, vamos a verlo acá de todas maneras. A ver, futuros cachimbos. Miren, si tienen dudas, pregunten. Ahí tenemos a la ley de la oferta y la demanda. Recuerden que cada uno de ustedes tiene un bono de 300 preguntas por clase, chicos. A ver, esta ley de la oferta y la demanda te dice que la demanda afecta al precio en relación directa, mientras que la oferta afecta al precio en relación inversa. ¿Estamos bien? Si lo trasladamos aquí, ¿no? Diríamos, la demanda por dólares afecta al precio del dólar en relación directa. El precio del dólar viene a ser el tipo de cambio. Entonces, si la demanda por dólares aumenta, eso va a generar que aumente el precio del dólar, es decir, el tipo de cambio. Y si baja la demanda por dólares, eso va a generar que el precio del dólar, el tipo de cambio, se reduzca. Qué bonito, ¿no? Ahora, la oferta afecta de manera inversa al precio. Entonces pondré la oferta de dólares afecta de manera inversa al precio del dólar. El precio del dólar es el tipo de cambio. Entonces, si aumenta la oferta por dólares, el precio del dólar se reduce. Y si baja la oferta por dólares, el precio del dólar se va a incrementar. Ahí está. Eso se llama, ¿no? El funcionamiento de la famosa ley de la oferta y la demanda. ¿Ah? ¿Estamos bien? Bien. Ahí está. A ver, ¿qué están preguntando? A ver, vamos a ver. A ver, dice, el tipo de cambio fijo afecta a la línea de pago. Mm, claro, tiene que afectar positivo o negativamente, claro que sí. También dice, profesor, digan que apaguen sus cámaras. Ah, ya, están distrayendo con las cámaras. Bien. Yo acá las cámaras de ustedes ya las he minimizado, ya ni las veo. Ya, pues no sé si están saliendo sus cámaras, ¿no? Bien. A ver. Ahora, hay otro tipo de cambio que se llama la flotación sucia o administrada. ¿Ya? Esta flotación sucia o administrada es una mezcla de dos tipos, ¿no? Por ejemplo, acá dice, ¿no? La flotación sucia es determinada por la ley de la oferta y la demanda. Profe, profesor, si acá dice la ley de la oferta y la demanda, pongan sus lindos ojos marroncitos acá, miren, siguen la flechita. Aquí, chicos, ley de la oferta y la demanda. Oh, profesor, cuando un tipo de cambio es determinado por la ley de la oferta y la demanda, a eso se llama flotación limpia. Y acá está igualito, profesor, o sea que esto de acá es la flotación limpia. Pero entonces, ¿por qué está dentro de la sucia? ¿Por qué, profesor? Lo que ocurre es que la flotación sucia es esta flotación limpia
más la participación del Banco Central comprando y vendiendo dólares. ¿Ya? El BCR, cuando compra dólares, presiona a que el tipo de cambio suba. Y cuando vende dólares, presiona a que el tipo de cambio baje. Ah, profesor, más despacio que casi me he desmayado. A ver, mire, a ver, vamos a imaginar que este represente al país. ¿Está bien? Y que acá existan muchos dólares. Muchos dólares. Entonces, cuando hay muchos dólares, el tipo de cambio baja. Entonces el BCR dice, no, señor, no puede bajar el tipo de cambio. Entonces yo, Banco Central, voy a comprar dólares, voy a retirar dólares del mercado. Entonces cuando retira dólares del mercado, ¿no es cierto? Ahí está, habría entonces una escasez de dólares, ¿verdad? Por lo tanto, eso presionaría a que el tipo de cambio suba. ¿Se da cuenta? ¿Qué es lo que aparece acá? Pues chicos, mírenme esta parte. ¿Ya? Mírenme esta parte. ¿Qué está pasando? El BCR está comprando dólares, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que usted ha visto acá? No los ha comprado, los ha retirado del mercado. Y al comprar dólares el BCR, eso está presionando a que el tipo de cambio se eleve. ¿De acuerdo, muchachos? Muy bien. Entonces, así funciona, pues. ¿Ya? Ah, ya. ¿Qué gana el BCR comprando dólares? Lo que ocurre, chicos, es que el BCR tiene que tener estable el tipo de cambio. Mira, ve. Esta flotación, a ver, vamos a ver por acá. A ver, miren, miren primero. La flotación sucia es más o menos así, mira, ve. Si hacemos una gráfica, ¿no? Y el BCR dice ya, yo voy a poner un límite máximo y un límite mínimo, ¿no? Y dentro de este rango voy a dejar que el tipo de cambio fluctúe. ¿Estamos bien? Hace eso para mantener la economía estable. Por eso lo hace. Ahora vamos a hacerlo de vuelta con colores para que lo puedas visualizar. ¿Ya? Entonces, ahí está el tipo de cambio. Ya, voy a hacer una limpia, ¿ya? Una flotación limpia. Dice, la flotación limpia es determinada por la ley de la oferta y la demanda. Entonces, más o menos sería así, pues un tipo de cambio así, ¿no? La flotación limpia. Es muy riesgosa. Demasiado riesgosa es una flotación limpia. ¿Ya? Entonces, nosotros no tenemos flotación limpia, pues el Perú no tiene flotación limpia, el Perú tiene flotación sucia o administrada. Entonces hace esto, ¿no? A ver, muy bien. Dice, ya, a ver, señores, yo voy a tener una flotación limpia, perdón, flotación sucia o administrada. Entonces, a este tipo de cambio le voy a poner parámetros. Le voy a poner un parámetro superior y un parámetro inferior. ¿Estamos bien? Perfecto. Y en ese parámetro voy a hacer que el tipo de cambio oscile. Entonces el tipo de cambio se va a mover dentro de este parámetro. Ahí está. ¿Estamos bien? Dentro de ese parámetro. Entonces, ¿qué voy a hacer cuando ese tipo de cambio se quiere escapar del parámetro? Por ejemplo, si el tipo de cambio está subiendo demasiado y va a llegar al techo, entonces recién ahí el Banco Central de Reserva interviene. ¿Y qué hace el BCR? El BCR comienza a realizar la venta de dólares. ¿Para qué el BCR vende dólares? Para presionar a que el tipo de cambio baje, ¿no? Ahora, si el tipo de cambio se está acercando al piso, el BCR no quiere que baje ese rango. Entonces, ¿qué hace el BCR? Compra dólares. ¿Y para qué compra dólares el BCR? Para presionar a que el tipo de cambio se eleve. ¿Se entendió esa parte, muchachos? ¿Sí? Entonces, ahora entienden por qué razón el Banco Central de Reserva tiene que comprar y vender dólares. ¿Ya? Ahora, Aarón pregunta, ¿no? La economía está mejor sin un ente que regule la moneda.
¿no es cierto? Bien, bueno, eso es discutible, ¿no es cierto? Eso es discutible, ¿no? Al final, el que toma las decisiones es el gobierno de turno, ¿sí? Pero hay algo muy cierto, ¿ah? A ver, vamos a ponerlo de esta manera. Ha visto usted a los niñitos, ¿verdad? Y hay niñitos, pues, muy tranquilitos y hay otros que son una bala, ¿no? Una bala, ¿no? Ya, imagínese que usted tiene su hijito eh, así peinadito, tipo muñequito de torta, pues, ¿no? Así hasta su pantaloncito ahí bien planchadito con esa línea adelante, su zapatito de charol bien chévere, ¿no? Parece que le hubieran sacado brillo, ¿no? Que hayan lustrado. Entonces, y sus otros compañeritos, pues son una bala, ¿no? Esos chibolos que son traviesos, belicosos, esos que en invierno están con su moquito verde que parece columpio, ¿no? ¿Está muy bien? Y está jugando con su niño, y como los otros chiquitos son más bruscos, a su niño pues paga pato, ¿no? Lo agarran como Tupac Amaru, ¿ah? Entonces, pregunto, dada esa situación, ¿ah? ¿Usted dejaría que su niño siga ahí siendo torturado por los otros niños? ¿O intervendría y dejaría a su niño en otro lado? ¿No es cierto? O sea, si lo paran abollando a su chiquitín, no creo que usted deje que lo sigan abollando, entonces agarraría a su niño y se lo llevaría a otro lado, ¿verdad? ¿No es cierto? Para que no lo sigan golpeando. Entonces, el mercado es así. O sea, en el mercado, todos los que participan no tienen el mismo poderío. Entonces, si decimos ya que sea el libre mercado, sí es cierto que el mercado funciona, pero cuando hay competidores de diferente poderío, los que son más fuertes se van a imponer, incluso hasta van a abusar sobre los más débiles. ¿Se da cuenta? Y usted lo puede ver claramente en las farmacias, ¿verdad? Cuando usted quiere ir a comprar productos farmacéuticos, esos productos han subido de precios, porque prácticamente ya las farmacias es un monopolio, ¿no? Entonces ya no hay competencia. Si usted quisiera poner su pequeña farmacia, botica, porque ni a farmacia va a llegar, ¿no? O sea, no va a poder competir con la otra, que ya son cadenas, ¿verdad? Entonces sería pues muy débil usted frente a ese competidor, ¿no? Entonces, ante esa situación, tiene que haber alguien, ¿no? Que comience a regular el mercado. ¿Se da cuenta? Ahorita el mercado está así, o sea, ahorita el mercado está desnivelado. La competencia no es perfecta, la competencia es imperfecta. ¿Ya? Bien. Ahora, aquí ustedes tienen esta situación. A ver, voy a dejarle unos 30 segundos para que vean ese cuadrito. A ver, analícenlo para que yo les explique y lo puedan entender. 30 segunditos, ¿sí?
Bien, ¿te diste cuenta? A ver, mira. A ver, vamos a quitar esto momentáneamente. A ver, ahora sí. Mira, aquí se está dando un incremento en dónde, chicos. Un incremento en el tipo de cambio, ¿verdad? Al incrementarse el tipo de cambio, usted nota que va a haber un aumento de las exportaciones y una reducción de las importaciones, ¿no? O sea, que al subir el tipo de cambio, lo que va a ocurrir es que van a subir las X y van a bajar las M, ¿ya? Esta parte es muy importante, ¿ah? La van a utilizar bastante. Esto te lo voy a demostrar, ¿ya? Te voy a mostrar que cada vez que el tipo de cambio sube, suben las exportaciones y bajan las importaciones. Otra cosa que tiene que darse es que cuando el tipo de cambio sube, la moneda nacional, que en este caso sería el sol peruano, pierde valor, ¿ya? Cuando el tipo de cambio sube, la moneda nacional pierde valor. Entonces, si la moneda nacional está perdiendo valor debido a que el tipo de cambio está subiendo, eso significa que la moneda nacional se devalúa o deprecia. Entonces, ¿cuándo usted va a utilizar el término devaluar o depreciar? Eso va a depender del tipo de cambio en el cual se encuentre. En el caso peruano, nosotros tenemos un tipo de cambio flexible, específicamente la flotación sucia, ¿no? La flotación sucia es una variante del flexible. Así que lo correcto para nosotros es emplear el término depreciación, ¿no? Entonces, cuando el tipo de cambio sube, el sol peruano se deprecia, o sea, el sol peruano pierde valor, ¿ya? Entonces, esa depreciación que involucra una subida del tipo de cambio genera que suban nuestras exportaciones y bajen nuestras importaciones, ¿no? Ahora, ¿por qué ocurre eso? Vamos a verlo acá. A ver. Vamos a imaginar que esto de acá represente a la economía nacional y aquí al resto del mundo. ¿Está bien? Ahora, si el producto en el Perú costara, digamos, 30 soles, ¿ya? Y nosotros lo exportamos, ¿no? O sea, lo vendemos. Y asumamos que el tipo de cambio sea $1, 3 soles. Al ser $1, 3 soles, el extranjero tiene que tener $10 para poder comprar el producto peruano. Si el tipo de cambio se eleva a $1, 5 soles, el extranjero tendría que tener ahora solo $6 para poder comprar el producto peruano. O sea que al extranjero se le hace más barato comprar en el Perú cuando en el Perú el tipo de cambio se ha elevado. Entonces va a motivar que él compre más productos peruanos, haciendo que las exportaciones peruanas se incrementen. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando el tipo de cambio sube, las exportaciones suben, ¿no? Acá está, mira, ve. Cuando el tipo de cambio sube, hay un aumento de las exportaciones. ¿Está bien? Ahora, por acá, en el caso de las importaciones, si el producto acá cuesta $10 y el tipo de cambio es $1, 3 soles, entonces el peruano tendría que tener 30 soles para comprar el producto extranjero. Si el tipo de cambio sube $1, 5 soles, nosotros tendríamos que tener 50 soles para traer el producto extranjero. Por lo tanto, se nos hace más caro. Se nos hace más caro cuando el tipo de cambio sube. Entonces eso motiva que las importaciones bajen, ¿no? Ahí está. Al subir el tipo de cambio hay una reducción de las importaciones. ¿Está muy bien? Eso lo puede sacar usted de esa tablita. ¿Ya? Ahora, ¿qué nos conviene? Nos conviene que el tipo de cambio suba o baje. Bueno, en realidad nos conviene que el tipo de cambio esté estable, muchachos. Eso nos conviene, que el tipo de cambio esté estable. ¿Ya?
¿Estamos bien? Ahora, cuando hay guerra comercial, obviamente ahí sí nos conviene que exista un incremento en el tipo de cambio, ¿no? Porque aquel país que sube su tipo de cambio, en realidad le está diciendo al mundo, cómprenme a mí, que mi producto es más barato, ¿ya? Entonces, los países que suben su tipo de cambio, lo que están haciendo en realidad es vender su producto más barato, ¿ya? Es como si lo estuvieran rematando, ¿ya? Pero eso solamente se hace cuando hay guerra comercial, ¿no? Es como cuando en el mercado todo el mundo tiene el mismo producto y no hay ventas. Entonces, como hay que llevarse algo de dinero a la casa, no te queda otra opción que comenzar a rematar el producto para llevarte algo siquiera a casa, ¿ya? Con respecto a las teorías del comercio, nos encontramos acá con una teoría llamada la teoría de las ventajas absolutas, ¿no? Estas ventajas absolutas fue planteada por Adam Smith, el padre de la economía, ¿no? Entonces, Adam Smith decía que cada país debe producir el bien donde es eficiente. ¿Y cuándo se dice que es eficiente produciendo un bien? Es eficiente produciendo un bien cuando tiene el menor costo produciéndolo. Pero también podría entenderse que eficiente es porque tiene el mayor volumen de producción ahí, ¿no? Entonces diremos, ¿no? ¿Cuándo es eficiente? Es eficiente cuando su costo es el más pequeño o cuando su producción es la más grande. ¿Está bien? Ahí está. Entonces, si acá tenemos a dos países, el país A y el país B, donde cada uno produce pues dos productos X y estos son los costos, ¿no? Entonces, ¿quién tiene el menor costo produciendo X? El que tiene el menor costo produciendo X es el país A, porque le cuesta un sol. Por lo tanto, el país A tendrá la ventaja absoluta en el producto X, ya que le cuesta menos. Con respecto al producto Y, ¿a quién le cuesta menos producir Y? A B, porque le cuesta 3 soles. Y si a B le cuesta menos, entonces diremos que el país B tiene la ventaja absoluta produciendo Y, ¿no? Por eso podríamos decir zapatero a tus zapatos, ¿sí o no? Entonces, el país A tiene la ventaja absoluta en el producto X porque ahí le cuesta menos. Y el país B tiene la ventaja absoluta en Y porque ahí es donde le cuesta menos. ¿De acuerdo? Entonces, no es complicado entender la teoría de la ventaja absoluta, ¿no? Tengo ventaja absoluta cuando a mí me cuesta menos producir determinado bien, ¿no? Después viene la ventaja comparativa de David Ricardo. David Ricardo se pregunta, ¿y qué ocurre cuando un país tiene ventaja absoluta en todo? Si un país tiene ventaja absoluta en todo, ¿le convendrá producir todo? Y la respuesta es no. No le va a convenir producir todo, ¿no? Por ejemplo, acá ya no hablemos de costo, hablemos de volumen de producción. Decimos, ¿no? ¿Quién es el mejor haciendo vinos? Haciendo vinos, el mejor es el país A, porque el país A, mira, ve si hace 12 vinos, ¿no es cierto? Mientras que el país B se hace 4 vinos. Entonces, la ventaja absoluta en vinos la tiene el país A porque puede hacer más vinos. ¿Y quién tendrá la ventaja absoluta en quesos? Entonces, ¿quién hace más quesos? Dime, pues. A hace 5 quesos y B hace 4. Entonces, el país A definitivamente tiene la ventaja absoluta en ambos productos. Pero, profesor García, esto no se trata de las ventajas absolutas, se trata de las ventajas comparativas. ¿Cuándo un país tiene ventaja comparativa? Muy bien. Para poder tener una ventaja comparativa, primero tiene que tener ventaja absoluta en todo. Entonces David Ricardo te dice, para el mejor uso del producto, usted debe especializarse en aquellos productos donde su ventaja comparativa sea mayor. Y en este caso, la ventaja comparativa del país A es en vinos. En vinos tiene más ventaja que en quesos, ¿verdad?
En vinos su ventaja es superior a la de quesos. Entonces que el país A solo haga vinos. 18 vinos en total. Mira, compáralo con la situación anterior. 12 vinos más 4 vinos hace 16 vinos. Acá hay 18. El país B haría el producto donde su desventaja es menor. Quesos. 12 quesos en total. Mira, ve, acá había 5 quesos y por acá 4 hacen 9. Aquí hay 12. Por lo tanto, es mejor lo que plantea David Ricardo, que cada país se especialice en aquel producto donde su ventaja comparativa sea mayor. Entonces, el país A se especializa en el producto donde su ventaja comparada sea mayor, dejando que el país B produzca el bien donde su desventaja es menor y donde su desventaja es menor en quesos. Por último, tenemos a Porter, ¿no? Porter te dice, oiga, usted preocúpese en desarrollar una característica diferente al de la competencia. Y esa característica diferente al de la competencia es la que a usted le va a permitir generar valor. Entonces, crea un valor. No vivas tratando de tumbar al resto, porque nunca lo vas a hacer. Pero si usted crea valor, al crear valor, eso le va a permitir a usted poder competir. Y solito la competencia se va a ir. ¿Se da cuenta? Entonces es direccionamiento, ¿no? O sea, yo no vivo tratando de que el otro quiebre, ¿no? Esa no es mi idea. Yo vivo creando valor y eso solito va a hacer que el otro quiebre, que es diferente. ¿De acuerdo, muchachos? Bien, chicos. Con todos ustedes, muchas gracias, muchachos. ¿Ah? Ya nos veremos la próxima semana. A estudiar bastante duro, chicos. ¿Ah? ¿Ah? Bien, me imagino que espero que la PPT la estarán subiendo el día de hoy. ¿Ah? Bien, chicos, muchas gracias. ¿Ah? Nos vemos. Un fuerte abrazo.